Las matemáticas son un lenguaje universal. Es un sistema de lógica y abstracción. En el corazón de este sistema se encuentran los números. Leopold Kronecker, un destacado matemático alemán del siglo XIX, dedicó su vida a comprender los fundamentos de las matemáticas. Su firme creencia en la primacía de los números enteros moldeó sus puntos de vista y encendió debates que continúan resonando en la comunidad matemática actual. Las ideas de Kronecker no eran meramente construcciones teóricas, eran convicciones profundamente arraigadas que influyeron en su enfoque de cada problema matemático que abordó. Tenía una visión casi reverencial de los números enteros, viéndolos como la base sobre la que descansaban todas las matemáticas. Esta perspectiva lo distinguió de muchos de sus contemporáneos y le valió tanto admiración como crítica. El énfasis de Kronecker en la importancia de los números enteros lo llevó a cuestionar la validez de conceptos que no podían construirse a partir de estos bloques de construcción fundamentales. Este escepticismo se extendió a ciertos tipos de conjuntos infinitos y números irracionales, conceptos que estaban ganando prominencia en el panorama matemático de su tiempo. Su compromiso inquebrantable con la primacía de los números enteros moldearía su legado e influiría en las generaciones de matemáticos venideras. El viaje de Leopold Kronecker al mundo de las matemáticas comenzó en el pequeño pueblo de Liegnitz, Prusia, en 1823. Nacido en una familia judía con considerables recursos, la educación temprana de Kronecker fue confiada a tutores privados que nutrieron su curiosidad y sus florecientes dotes intelectuales. Sus talentos matemáticos fueron evidentes desde una edad temprana y no pasaron desapercibidos. Uno de los primeros mentores de Kronecker fue Ernst Eduard Kummer, un renombrado matemático que reconoció el potencial del joven prodigio. La guía de Kummer resultó invaluable a medida que Kronecker profundizaba en las complejidades de la teoría matemática. Fue bajo la tutela de Kummer que Kronecker comenzó a desarrollar el pensamiento riguroso y preciso que caracterizaría su trabajo posterior. En 1841, el camino académico de Kronecker lo llevó a la prestigiosa Universidad de Berlín, un reconocido centro de erudición matemática. Allí, tuvo la oportunidad de aprender de algunas de las mentes más brillantes de su tiempo, incluyendo al eminente Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Las conferencias de Dirichlet sobre teoría de números dejaron una impresión duradera en Kronecker, consolidando aún más su interés en esta área fundamental de las matemáticas. A pesar de su pasión por las matemáticas, el camino de Kronecker no siempre fue sencillo. Realizó estudios en filosofía y astronomía, demostrando la amplitud de su curiosidad intelectual. Sin embargo, el atractivo de las matemáticas resultó irresistible, y finalmente regresó a su verdadera vocación, obteniendo su doctorado en 1845 con una disertación sobre teoría de números. Esta temprana exploración de diversos campos influiría más tarde en la perspectiva única de Kronecker sobre la interconexión de varias disciplinas matemáticas. Después de completar su doctorado, la vida de Kronecker dio un giro inesperado. Regresó a su ciudad natal para administrar el negocio familiar. A pesar de las exigencias de sus asuntos comerciales, la pasión de Kronecker por las matemáticas nunca disminuyó. Continuó investigando en su tiempo libre, manteniendo correspondencia con destacados matemáticos y publicando artículos innovadores que consolidaron su reputación como una estrella en ascenso en el campo. En 1855, después de una década lejos del mundo académico, la seguridad financiera de Kronecker le permitió regresar a Berlín y dedicarse por completo a su verdadera vocación. Fue nombrado miembro de la Academia de Berlín, un testimonio de su creciente influencia y del reconocimiento que había obtenido de sus colegas. Este nombramiento marcó el comienzo de un periodo prolífico en la carrera de Kronecker, uno en el que haría contribuciones significativas a varias ramas de las matemáticas. Las conferencias de Kronecker en la Universidad de Berlín eran muy solicitadas por aspirantes a matemáticos ansiosos por aprender del maestro. Su estilo de enseñanza era conocido por su claridad, rigor y énfasis en los principios fundamentales. Inculcó en sus alumnos una profunda apreciación por la elegancia y el poder del razonamiento matemático, inspirando a una nueva generación de pensadores que moldearían el futuro del campo. Durante este período, la producción investigadora de Kronecker fue notable. Hizo contribuciones seminales a la teoría de números, álgebra y la teoría de las funciones elípticas.
demostrando su excepcional habilidad para conectar áreas aparentemente dispares de las matemáticas. Su trabajo sobre números algebraicos, en particular, sentó las bases para futuros desarrollos en álgebra abstracta, un campo que revolucionaría la forma en que los matemáticos abordaban las estructuras algebraicas. En el corazón de la filosofía matemática de Leopold Kronecker se encontraba una profunda creencia en la naturaleza fundamental de los números enteros. Declaró famosamente: «Dios creó los números enteros, todo lo demás es obra del hombre». Esta afirmación encapsula la convicción de Kronecker de que los enteros son los objetos primarios del estudio matemático, los bloques de construcción sobre los cuales se deben construir todos los demás conceptos matemáticos. La insistencia de Kronecker en la primacía de los enteros provenía de su creencia de que los objetos y conceptos matemáticos debían poseer cierto grado de concreción. Argumentó que para que un objeto matemático sea significativo, debería ser posible construirlo, al menos en principio, a partir de enteros utilizando un número finito de operaciones bien definidas. Esta filosofía constructivista, como llegó a conocerse, contrastaba marcadamente con los enfoques cada vez más abstractos y no constructivos que estaban ganando terreno en la comunidad matemática. Uno de los principales objetivos de la crítica de Kronecker fue el concepto de infinito, particularmente como se estaba utilizando en el campo emergente de la teoría de conjuntos. Veía la idea de infinitos completados con escepticismo, argumentando que el razonamiento matemático debería basarse en objetos finitos y constructibles. Esta postura lo puso en desacuerdo con algunos de sus contemporáneos, sobre todo Georg Cantor, el fundador de la teoría de conjuntos, que estaba desarrollando una sofisticada teoría de conjuntos infinitos. Sección 5. Choque de titanes matemáticos. Finales del siglo XIX fue una época de gran fermento en el mundo de las matemáticas. Surgían nuevas ideas, desafiando supuestos de larga data y ampliando los límites del pensamiento matemático. A la vanguardia de estas revoluciones intelectuales estaban Leopold Kronecker y Georg Cantor, dos mentes brillantes cuyas visiones contrastantes sobre la naturaleza de las matemáticas conducirían a uno de los debates más famosos y trascendentales en la historia del campo. El trabajo pionero de Cantor sobre la teoría de conjuntos, que exploraba las propiedades y relaciones de los conjuntos infinitos, se encontró con la feroz oposición de Kronecker. La filosofía constructivista de Kronecker lo hizo profundamente escéptico de los números transfinitos de Cantor, números que iban más allá del reino de lo finito, y no podían construirse a partir de enteros en un número finito de pasos. Para Kronecker, tales conceptos no solo eran innecesarios sino también peligrosamente especulativos, carentes del rigor y la base que exigía de las matemáticas. Las objeciones de Kronecker al trabajo de Cantor iban más allá de meras diferencias filosóficas. Utilizó su considerable influencia dentro de la comunidad matemática para impedir la publicación de los artículos de Cantor y desacreditar sus ideas. Esta oposición, aunque sin duda motivada por las profundas convicciones de Kronecker, tuvo un profundo impacto en la carrera y el legado de Cantor. Cantor, a pesar de su trabajo innovador, se enfrentó a una resistencia y críticas significativas que algunos historiadores creen que contribuyeron a los problemas de salud mental que experimentó más tarde en su vida. El conflicto entre Kronecker y Cantor fue más que una simple disputa personal. Representó un choque fundamental de filosofías matemáticas. El constructivismo de Kronecker, con su énfasis en objetos concretos y construcciones finitas, se oponía radicalmente a la teoría de conjuntos de Cantor, que abrazaba lo abstracto y exploraba lo infinito. Este debate tuvo implicaciones de gran alcance, moldeando el desarrollo de las matemáticas en el siglo XX e influyendo en la dirección de futuras investigaciones. Sección 6. Dejando una huella imborrable. A pesar de su postura controvertida sobre ciertos conceptos matemáticos, las contribuciones de Leopold Kronecker al campo fueron numerosas y profundas. Su trabajo abarcó una amplia gama de áreas, incluyendo la teoría de números, el álgebra y el análisis, dejando una huella imborrable en cada una de estas disciplinas. Su capacidad para conectar áreas aparentemente dispares de las matemáticas fue una de sus mayores fortalezas, permitiéndole realizar avances que escapaban a sus contemporáneos. Una de las contribuciones más significativas de Kronecker fue su trabajo sobre números algebraicos, números que son raíces de ecuaciones polinómicas con coeficientes enteros.
Su investigación en esta área sentó las bases para el desarrollo del álgebra abstracta, una rama de las matemáticas que se ocupa de estructuras algebraicas como grupos, anillos y campos. Las ideas de Kronecker sobre las propiedades de los números algebraicos allanaron el camino para el desarrollo de la teoría de Galois, una poderosa herramienta para estudiar las soluciones de ecuaciones polinómicas. En teoría de números, Kronecker hizo contribuciones significativas al estudio de las formas cuadráticas, expresiones que involucran variables al cuadrado. Desarrolló una teoría de formas cuadráticas que extendió y generalizó el trabajo previo en el campo, proporcionando nuevas perspectivas sobre las propiedades de estos objetos matemáticos. Su trabajo sobre formas cuadráticas tuvo implicaciones para otras áreas de la teoría de números, incluido el estudio de las ecuaciones diofánticas, ecuaciones donde se buscan soluciones enteras. El legado de Kronecker se extiende más allá de sus contribuciones matemáticas específicas. Su insistencia en el rigor, su énfasis en la naturaleza fundamental de los enteros y su disposición a desafiar las ideas establecidas, dejaron una huella imborrable en la comunidad matemática. Su filosofía constructivista, aunque no fue universalmente aceptada, continuó influyendo en los matemáticos a lo largo del siglo XX, inspirando nuevos enfoques a la lógica matemática y los fundamentos de las matemáticas. Sección 7. Un puente hacia el intuicionismo. Si bien las opiniones constructivistas de Kronecker fueron consideradas extremas por algunos de sus contemporáneos, prefiguraron un movimiento matemático significativo que surgiría en el siglo XX, el intuicionismo. Liderado por el matemático holandés Lech Brouwer, el intuicionismo rechazó ciertos principios de las matemáticas clásicas, particularmente aquellos relacionados con el concepto de infinito y la ley del tercio excluido, que establece que una proposición es verdadera o falsa. Los intuicionistas, como Kronecker, creían que los objetos matemáticos debían construirse, al menos en principio, a partir de los números naturales utilizando un número finito de operaciones bien definidas. Argumentaron que las pruebas matemáticas debían basarse en métodos constructivos, demostrando la existencia de objetos matemáticos al proporcionar una forma de construirlos. Este enfoque rechazó el uso de pruebas no constructivas, pruebas que establecen la existencia de un objeto, sin proporcionar una forma de encontrarlo. El énfasis de Kronecker en la primacía de los enteros, y su escepticismo hacia los métodos no constructivos, resonaron con la filosofía intuicionista. Si bien Kronecker nunca formuló explícitamente un sistema de matemáticas intuicionista, sus ideas y críticas de las matemáticas clásicas allanaron el camino para el desarrollo de este enfoque alternativo a los fundamentos de las matemáticas. El intuicionismo, con su enfoque en las pruebas constructivas y su rechazo de ciertos principios de las matemáticas clásicas, ha tenido un impacto significativo en la filosofía de las matemáticas y la informática. Ha llevado al desarrollo de las matemáticas constructivas, una rama de las matemáticas que explora las consecuencias de adoptar una filosofía constructivista. Las matemáticas constructivas han encontrado aplicaciones en la informática, particularmente en el desarrollo de lenguajes de programación y la verificación de software. Sección 8. El eco de Kronecker en las matemáticas modernas. El legado de Leopold Kronecker continúa resonando en el mundo de las matemáticas hoy en día. Su énfasis en la importancia de los métodos constructivos, su enfoque riguroso al razonamiento matemático y su disposición a desafiar las ideas establecidas han influido en generaciones de matemáticos y continúan moldeando la forma en que pensamos sobre los fundamentos de esta disciplina fundamental. El trabajo de Kronecker sobre la teoría algebraica de números en particular sentó las bases para el desarrollo de la geometría algebraica moderna, un campo que estudia las propiedades geométricas de las soluciones de ecuaciones polinómicas. Sus ideas sobre la estructura de los números algebraicos y su relación con los objetos geométricos han resultado invaluables para los matemáticos que trabajan en esta área. El desarrollo de la informática, particularmente la teoría de la computación, también se ha beneficiado de las ideas de Kronecker. Su filosofía constructivista, con su énfasis en construcciones finitas y algoritmos, ha encontrado un hogar natural en el ámbito de la informática, donde los algoritmos y las estructuras de datos son bloques de construcción fundamentales. Además, el trabajo de Kronecker ha tenido un impacto duradero en la filosofía de las matemáticas, particularmente en las áreas de lógica matemática y fundamentos de las matemáticas.
Sus críticas a la teoría de conjuntos y su insistencia en la importancia de los métodos constructivos han generado debates continuos sobre la naturaleza de los objetos matemáticos, el papel del infinito en las matemáticas y la validez de diferentes técnicas de prueba. Sección 9. Un legado forjado en números. La vida y obra de Leopold Kronecker son un testimonio del poder de la convicción y el impacto perdurable del pensamiento original. Su firme creencia en la primacía de los números enteros, su enfoque riguroso al razonamiento matemático y su disposición a desafiar las ideas establecidas, han dejado una huella imborrable en el mundo de las matemáticas. Si bien sus puntos de vista a menudo fueron controvertidos, sus contribuciones al campo fueron numerosas y profundas, moldeando el desarrollo del álgebra, la teoría de números y los fundamentos de las matemáticas. El legado de Kronecker sirve como un recordatorio de que el progreso en matemáticas, como en cualquier campo, a menudo surge de cuestionar supuestos, explorar nuevas perspectivas y participar en debates rigurosos. Su historia nos anima a abordar el mundo con curiosidad intelectual, a buscar una comprensión más profunda y a nunca rehuir el desafío de la sabiduría convencional. En un mundo que lidia con desafíos cada vez más complejos, el legado de Kronecker nos inspira a abrazar el poder del pensamiento abstracto y la elegancia del razonamiento matemático como herramientas para comprender nuestro universo y moldear nuestro futuro.